Bueno, vamos a hablar de patología biliar benigna. Este es un tema bastante frecuente. Me imagino yo que ya varios tuvieron la oportunidad de toparse con pacientes con esta patología a lo largo de la rotación, a pesar que no tenemos todavía mucho en la rotación y en los turnos, pero es algo que vemos día con día en la emergencia, en la consulta externa. Son quizás de las patologías que más frecuentemente estamos operando y que nos dan diferentes presentaciones y diferentes complicaciones en el paciente. Bien, vamos a hacer un pequeño recordatorio de la anatomía de la vesícula, recordando que la ampolla de Vater, que es la desembocadura del colédoco, contiene la porción obviamente distal del colédoco. Esta va a desembocar en la segunda porción del duodeno, en la cara interna del duodeno, y puede haber variaciones en la forma en la que desembocan el conducto colédoco y el conducto pancreático. El conducto pancreático puede desembocar directamente a la ampolla o puede desembocar en el conducto colédoco y terminar como en una sola desembocadura. Sí, ya, Así ya. que se puede tener ambas, ambas formas de presentación de desembocadura. Hay una tercera forma que es la menos frecuente, que es que hayan dos ampollas, una para cada conducto, para el conducto colédoco y para el conducto pancreático. Eh, bueno, la porción distal del colédoco está rodeada por la cabeza del páncreas. El colédoco se divide en cuatro porciones. Esta es la porción distal, que es la intrapancreática, y encima de la porción intrapancreática están las porciones retroduodenales y la porción supraduodenal. Recordemos que el conducto colédoco, por anatomía, inicia en la unión del conducto hepático común, formado por el hepático derecho y el izquierdo, y el conducto cístico, que viene directamente de la vesícula. Cuando estos dos conductos, hepático común y cístico, se unen, entonces ya se denomina conducto colédoco. Okay. La vesícula biliar tiene la forma de una pera, otros la describen como la forma de una bombilla, y en condiciones normales contiene entre 30 y 60 mililitros de bilis color oro, color clara, y esta funciona como un reservorio extrahepático. En condiciones patológicas, en colecistitis aguda, en la que hay obstrucción del colédoco o obstrucción de condrocito, o en los piocolecitos, la vesícula puede llegar a distenderse tanto y llegar a tener eh, un contenido de hasta 200 ml, que puede ser bilis o en algunos casos, como en el piocolecisto, ya contractus. Dentro del conducto cístico existen unos pliegues de mucosa que se conocen como válvulas espirales, pero el nombre propio de estas válvulas es válvulas de Heister. Estas válvulas tienen la función de limitar el paso de bilis del cístico al colédoco y viceversa, y sirven de alguna forma como esfínter y también evitan que los cálculos migren en una forma tan fácil, pero no son infalibles y por eso muchas veces encontramos cálculos que se presentaron en la vesícula biliar y que migran hacia el conducto colédoco. Esta imagen es un poco de lo que hablábamos de las variaciones que tenemos de la terminación del conducto colédoco y del conducto pancreático dentro de la ampolla de Vater en el duodeno, y las diferentes posiciones en las que se puede encontrar. Lo más frecuente es la letra D de esta imagen, que es que el conducto pancreático termina en el conducto colédoco y ese colédoco desemboca en la ampolla como un solo esfínter. Okay. Recordando un poquito de la anatomía vascular, tenemos que recordar la irrigación
del hígado y que hay una división segmentaria del hígado que se propuso por Coinaud hace más de 100 años y sigue siendo la clasificación que actualmente se utiliza para dividir el hígado y dar como mejores patrones anatómicos, mejores reparos anatómicos para saber en qué parte del hígado exactamente encontramos una lesión. Y así vamos a encontrar que los lóbulos, que los segmentos 2 al 5 están en el lóbulo izquierdo y el resto están en el lóbulo derecho. Bien. La mayor parte de la irrigación hepática, recordemos, que viene dada por la porta, ¿sí? Y una menor cantidad se va por la arteria hepática. Este es el esquema de la división segmentaria de Coinaud. En este momento solo deben conocer que existe esta división, tener ciertos valores para saber cuáles son izquierdos y cuáles son derechos, que del 5 al 8 son derechos y del 1 al 4 son izquierdos. No es necesario que ahorita nos aprendamos cada una de las divisiones, cada uno de los segmentos o cada arteria que irriga a cada segmento. Bien, haciendo un pequeño repaso en la fisiología también, recordemos que la bilis se produce y se secreta en el hígado. Y los conductos solo van a ser vías de excreción. La vesícula, como ya lo habíamos mencionado, es un reservorio. Por lo tanto, no hay problemas fisiológicos severos para el paciente cuando se puede quitar la vesícula. Y por eso el conducto cístico y la vesícula biliar se conocen como vía biliar accesoria. Y los hepáticos, el hepático derecho, el hepático izquierdo, el hepático común y el colédoco, se conocen como vía biliar principal, porque ese sí no podemos eliminar. Cuando hacemos una colecistectomía, ese reservorio natural que es la vesícula se pierde y entonces el conducto colédoco va a tomar parte de la función de reservorio y fisiológicamente el colédoco se dilata 1 a 2 milímetros para hacer un poco de función de reservorio que antes hacía la vesícula. Por eso al paciente se le recomienda después de la colecistectomía tener una dieta baja en grasas al menos un mes para que el cuerpo haga ese adapte y ya pueda él regresar a una dieta normal, aunque obviamente lo mejor es disminuir siempre la ingesta de grasas en el paciente que ya tiene una colecistectomía. Bien, dentro de la fisiología, una de las hormonas importantes es la colecistocinina, que se produce en la mucosa intestinal. Por tanto, cuando el paciente come, se secreta más colecistocinina y es la razón por la que muchas veces el paciente nos dice que el dolor comienza después de comer, y principalmente después de comer comida grasosa. Por eso, porque se secreta más colecistocinina y la colecistocinina produce contracción en las paredes de la vesícula para intentar que se excrete mayor bilis y producir una mejor digestión. Entonces, si tenemos una obstrucción dada por un cálculo, la vesícula se va a contraer, aumenta la presión dentro de la vesícula y esto no va a producir el dolor en el paciente. Ahora, los cálculos biliares van a tener diferentes orígenes y siempre se ha dicho que la formación de cálculos biliares va a estar dada por tres pilares: la ingesta de sales, de grasas, de agua y de pigmentos biliares. Entonces, cuando se produce un desequilibrio en estos componentes, se comienza a dar, la bilis se vuelve más espesa, se produce sedimento, ese sedimento comienza a formar barro o lodo biliar y ahí inicia el proceso de formación de cálculos biliares. Los cálculos pueden ser específicos de sales biliares,
de colesterol o de pigmentos biliares pueden llegar a ser mixtos. Recordemos que estas sales biliares o la bilirrubina es la que nos da el color a las heces y por tanto si hay un problema de excreción de la bilis, vamos a tener acolia en el paciente. Entonces es un parámetro importante el encontrar acolia en el paciente porque esto nos va a decir que no hay excreción o no hay paso de la bilis hacia el intestino. Y entonces nos vamos a topar con un cuadro obstructivo, a diferencia del paciente que tiene ictericia y coluria, pero no acolia. En este paciente podemos pensar en un problema intrahepático y no en un problema obstructivo. ¿Cuál podría ser un problema intrahepático? Una hepatitis viral. Entonces, en la hepatitis viral, el paciente va a estar con coluria, va a estar ictérico, obviamente con dolor, fiebre, pero no necesariamente va a tener acolia, o casi nunca va a tener acolia. En cambio, en un cuadro de coledocolitiasis, hay obstrucción del colédoco, sí vamos a tener acolia. Y esto nos puede servir como una forma fácil para que lo diferenciemos clínicamente. Okay. Entonces, cuando hablamos de la fisiopatología, hablamos de obstrucción en el paso de la bilis, ya sea de la bilis de la vesícula hacia el colédoco, y eso nos va a dar la colecistitis, o en el paso del colédoco hacia el duodeno, y esto es lo que nos va a dar la colangitis. Cuando hay obstrucción en la vía biliar principal, es decir, coledocolitiasis, lo que vamos a encontrar clínicamente es la triada de Charcot, que es dolor en el cuadrante superior derecho o en el hipocondrio derecho, fiebre e ictericia. Y eso es sugestivo de colangitis aguda. Hablando un poco del dolor, el dolor, como se los mencionaba hace un momento, generalmente es postprandial, principalmente después de la ingesta copiosa de comida grasa, y este dolor por sí solo, sin otros síntomas acompañantes, se denomina cólico biliar. En otros lados lo podrán encontrar como cólico hepático, pero el mejor término es cólico biliar. El dolor lo podemos encontrar en el hipocondrio derecho y puede irradiarse al hombro o a la espalda del mismo lado. Si el dolor no cede, esto significa que la presión dentro de la vía biliar está aumentando, se produce mayor inflamación, y cuando ya encontramos inflamación, nos vamos a encontrar probablemente con fiebre, con vómitos, con malestar general. Esto se convierte no en una colelitiasis, que no va a ser solo un cólico biliar, sino que vamos a encontrar colecistitis aguda. Y aquí ya encontramos signo de Murphy. Que si ustedes recuerdan la definición del signo de Murphy, es la interrupción de la inspiración a la presión del punto cístico. Okay. En cuanto a la fiebre va a estar dada por un proceso infeccioso o por el proceso inflamatorio en la vesícula biliar o en cualquiera de las estructuras del árbol biliar. Entonces, lo vamos a encontrar fiebre en un cuadro de colecistitis aguda, en un cuadro de colangitis aguda o tóxica, pero no en un cuadro de colelitiasis o solo en un cólico biliar. Si solo hay dolor porque aumentó un poco la presión por un cálculo, este dolor al moverse el cálculo de esa posición va a ceder y ese paciente no presenta fiebre. Y ese paciente lo podemos manejar de forma ambulatoria, le damos un analgésico y podemos programar la cirugía. En cambio, si ya hay infección, si hay inflamación, se tiene que tomar otras medidas y probablemente pensar en una cirugía en el mismo ingreso del paciente. Bien. En cuanto a la ictericia la vamos a ver a nivel de conjuntivas a partir de valores séricos de 2.5 de bilirrubina total, y la ictericia cutánea la encontramos cuando los niveles de bilirrubina total son superiores a 5. Abajo de eso Pero es muy no sé difícil cómo. que podamos diferenciar
Sí. la ictericia, y a veces encontramos o se puede confundir ictericia con anemia y palidez en algunos pacientes. Ahora, la ictericia no es un síntoma característico de colecistitis aguda. La ictericia la vamos a observar principalmente cuando hay infección y obstrucción en el colédoco. Y esa es cuando ustedes encuentran un paciente con dolor, fiebre e ictericia, entonces poseen colangitis y no en colecistitis. La colecistitis en menos del 15% de casos va a presentar ictericia y la va a presentar cuando tengan una vesícula muy inflamada, que esa misma inflamación hace presión desde afuera sobre el colédoco y entonces disminuye el paso, produce una éxtasis biliar. Pero generalmente la ictericia la vamos a observar por obstrucciones directas en el colédoco. Okay. Ya habíamos hablado de la triada factor, dolor, sobre derecho, en cuadrante superior derecho, fiebre e ictericia. Ahora, si esta colangitis no la tratamos, no resolvemos la obstrucción, entonces el paciente va a entrar en un shock, va a entrar en sepsis y no se va a agregar a la tríada, se va a agregar alteraciones del estado de conciencia e hipotensión. Y eso ya lo conocemos como pentalogía o pentada de Raynaud. Entonces, ¿qué pruebas de laboratorio mandamos? Muchos encontrarán que el paciente le mandan una cantidad de exámenes bastante grande. En algunos pacientes mandamos muchos exámenes pensando probablemente en la posibilidad de que este paciente va a terminar el ciclo. Pero para hacer diagnóstico de un problema biliar, lo que necesitamos principalmente son niveles de bilirrubina, de fosfatasa alcalina, que nos va a hablar de colestasis. Entonces vamos a encontrar valores alrededor de 200, 300 de fosfatasa. Si encontramos valores de fosfatasa mucho más altos, arriba de 500 o 600, ya uno puede pensar en la presencia de células malignas. El otro punto importante son las transaminasas, que son un parámetro indirecto de colestasis, ya que estas nos hablan de lesiones hepatocelulares, pero en muchos pacientes la misma estasis biliar nos va a dar una lesión hepatocelular, entonces debemos esperar también un tiempo prudencial antes de tomar una decisión quirúrgica con el paciente, porque si lo sometemos a una cirugía, los gases halogenados que se utilizan en la anestesia tienen excreción hepática y le van a dar una mayor probabilidad de una falla hepática. Entonces mandamos estas pruebas, mandamos un hemograma, queremos ver cómo están los valores de leucocitos para saber qué tan complicado es el paciente, pero no directamente para el diagnóstico. Estudios de imagen. Le mandamos radiografías. Las radiografías simples no tienen mayor valor en el estudio de vía biliar, ya que los cálculos pocas veces van a verse en una radiografía simple. Entonces, podemos ni siquiera tomar una radiografía. Como les digo, a veces se manda una radiografía de tórax pensando que este paciente va a pasar a sala y necesita hacer una evaluación preoperatoria, pero no es para hacer diagnóstico del problema biliar. ¿Qué nos sirve para el problema biliar? La ultrasonografía o la ecografía, que sigue siendo el diagnóstico o la prueba de oro para el diagnóstico de la patología biliar. La ultra nos va a decir cuál es, en la mayoría de casos, cuál es la patología, cuál es la causa de la obstrucción, nos va a hablar de la anatomía de la vesícula, nos va a hablar incluso de tamaño de la pared de la vesícula, podemos ver el conducto colédoco y saber si hay una dilatación en el colédoco, que eso nos va a sugerir la posibilidad de cálculos en el colédoco. En algunos pacientes también podemos llegar a ver los cálculos dentro del colédoco. Tenemos unas imágenes de ultrasonografías en las que se mira la vesícula biliar con un cálculo que está señalado por la flecha, que produce una amplia sombra acústica, y estos son signos patognomónicos de cálculos biliares. En la segunda imagen vemos también el edema de la pared vesicular. Entonces son signos sugestivos
de ciertas conversiones, de probabilidades de una vesícula con paredes ganglionosas, dependiendo también del espesor que tenga la pared de la vesícula. Y un buen endocrinologista nos va a decir esta característica. Pero hay también otros estudios. La gammagrafía es un estudio mucho menos utilizado. En el país se utiliza muy poco. Hubo muchos años en los que no estuvo disponible, hasta hace poco se ha vuelto a tener con muchas limitantes y nos sirve principalmente en pacientes en que ya le hicimos estudios y nos dice no hay cálculos, ya sea por ultrasonografía, por TAC, y no hay cálculos, pero la sintomatología clínica nos sigue apuntando hacia un problema vesicular. Entonces lo que vamos a tener es una disfunción de la vesícula que no se contrae bien, o una colecistitis acalculosa. Y entonces la gamografía que sí nos va a hablar porque nos va a servir porque nos habla de la función de la vesícula. Ahora, la tomografía y la resonancia no la utilizamos para hacer diagnóstico de cálculos en el paciente, sino que la vamos a utilizar cuando sospechemos un cáncer o una lesión de vía biliar o quistes en la vía biliar y necesitamos un mejor mapeo de toda la vía biliar que lo que una ultra nos puede dar, de que las imágenes van a tener una mejor resolución y vamos a hablar con más detalle de las relaciones anatómicas o de la extensión de un problema. El CP o colangiopancreatografía retrogrado-endoscópica es una prueba muy valiosa en el arsenal de diagnóstico y terapéutica. No nos sirve para hacer tampoco diagnóstico inicial de colecistitis o de cálculos biliares. El CP nos sirve cuando tenemos la sospecha de una colangitis o de una pancreatitis de origen biliar. ¿Por qué? Porque el CP va a ir, hacemos una endoscopía, llegamos al duodeno, se canaliza el conducto colédoco desde la ampolla de Vater y por fluoroscopía se inyecta material de contraste y nos va a dibujar toda la vía biliar principal. Ahí vamos a identificar si hay una obstrucción, una estenosis, una neoplasia, un cálculo y a qué nivel lo encontramos. Y el mismo procedimiento es terapéutico, que se pueden usar canastillas de Dormia, balones de dilatación, podemos colocar una prótesis. Entonces, en muchos casos, para las colangitis o para las obstrucciones o estenosis de la vía biliar principal, el CEPRE es una herramienta diagnóstica y terapéutica. La otra opción de diagnóstico es la colangiografía intraoperatoria. Probablemente no hemos tenido quizás mucha oportunidad de ver colangiogramas transoperatorios en los turnos. Es algo que ha quedado un poco en el olvido por el advenimiento del CEPRE, pero que es una herramienta muy buena cuando hay dudas de anatomía durante una cirugía. Tomamos un colangiograma que inyectamos material de contraste a través de un catéter que colocamos en el conducto cístico y esto nos va a dibujar toda la vía biliar y que sirve para orientarte o para buscar un cálculo que pudo haber quedado o pasado del conducto cístico hacia el colédoco. En otras ocasiones, si el CEPRE es fallido o no está a la mano, la colangiografía intraoperatoria sirve como guía para saber hacia dónde vas a dirigir tu arsenal antes de hacer una exploración directa en el conducto colédoco. Aquí tenemos unas imágenes. La imagen a la izquierda de su pantalla es un CEPRE, se observa el duodenoscopio insertado y una guía que está pintando toda la vía biliar principal. Vemos el conducto colédoco, los conductos hepáticos y la vesícula que es como remolinito que se mira ahí. La imagen de la derecha es la imagen de un colangiograma intraoperatorio. Nos dan imágenes similares, lo que cambia obviamente es la forma de tomarlos. En cuanto a bacteriología, pues el árbol biliar, como se inserta en el duodeno, realmente no podemos considerar que sea estéril.
Lo que pasa es que tenemos un flujo permanente de bilis y eso no permite que se desarrolle un proceso infeccioso. Ahora, cuando se da la éstasis biliar, por cálculo, por una neoplasia, por una estenosis, entonces sí aumenta las probabilidades de infección bacteriana. Y las bacterias más frecuentes son las mismas bacterias del tracto gastrointestinal. Hablando un poquito de la enfermedad por cálculos, lo más común o es la enfermedad que más comúnmente va a afectar a la vesícula biliar y al árbol biliar completo, y es la colelitiasis, que semiológicamente colelitiasis solo es la presencia de cálculos sin síntomas. Y luego ya viene el cólico biliar, la colecistitis y las complicaciones de estas. Entonces, de eso venimos hablando. La mayoría de casos, los cálculos biliares son asintomáticos y a veces los encontramos porque estás haciendo un estudio por otra causa en el paciente y le mandas una ultrasonografía y ahí aparecen los cálculos. Sigue siendo un tema de discusión el qué hacer con este paciente. ¿Lo operamos o no lo operamos? Dependiendo de la escuela de formación de cada uno, pues algunos abogan porque no se opere el paciente porque nunca ha tenido síntomas y puede pasar el resto de su vida sin síntomas, y otros abogan a evitar las complicaciones, porque más o menos un 5% de estos pacientes va a presentar complicaciones serias o que amenacen la vida, y no deberías de esperar a llegar a esa complicación para tomar una decisión de quitar una vesícula que ya es disfuncional si ya produce cálculos. Hay estudios que hablan de tratamiento no quirúrgico de la colelitiasis, o igual ustedes van a escuchar que algunos pacientes le van a decir: mire, a mí me han recetado este medicamento que dicen que saca los cálculos. Hay muy pocos resultados positivos en los estudios de diversas naturalezas de tratamientos para la extracción de cálculos por vía no quirúrgica, ya sea por disolución, por vía oral o por vía parenteral. Y no tenemos más del 50% de resolución de estos casos. Entonces, no es un tratamiento efectivo. Es como tirar una moneda al aire. A uno le va a servir, al otro no. Y al final eh, vas a terminar en cirugía. En el caso de algunos medicamentos que se utilizan en el país como para intentar sacar los cálculos, el riesgo principal es que vas a aumentar la contracción de la vesícula, puede que produzcas más dolor en el paciente y aceleres un cuadro de colecistitis o de colangitis. El otro riesgo es: tienes cálculos pequeños, hay posibilidad de que ese cálculo pequeño pase al colédoco y sea expulsado por la ampolla. Pero si tienes cálculos de 4 o 5 milímetros, el riesgo es que este cálculo al final se va a quedar trabado en el colédoco o va a quedar trabado en la ampolla y te va a producir una colangitis o una pancreatitis que va a tener de ir a hacer un CEPRE o una cirugía con una exploración de vía biliar de colédoco. Entonces, no vale la pena tampoco ese riesgo. También encontramos casos de colecistitis crónica. La colecistitis crónica son aquellos casos en los que tenemos dolores agudos a repetición y el paciente desea, porque el problema fue autolimitado o porque recibió un tratamiento, eh, no se toma una decisión quirúrgica y está teniendo cuadros de cólicos a repetición. Entonces, tiene procesos agudos repetitivos que al final nos van a dar inflamación crónica. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que esta inflamación nos va a producir fibrosis, esto hace que la vesícula se vuelva más pequeña, se atrofia
y se va metiendo cada vez más en el lecho hepático. Entonces, cuando hay necesidad de operar a este paciente, la cirugía es mucho más riesgosa porque vas a tener una vesícula con adherencias más firmes hacia el hígado y que muchas veces es tan pequeña, el conducto cístico se va dilatando y prácticamente llega a desaparecer y unirse al colédoco. Entonces se hace un solo tubo, la vesícula, el cístico, hasta desembocar en el colédoco. Entonces hay más riesgo de lesiones de la vía biliar principal. El diagnóstico ya habíamos hablado, igual que en la colecistitis aguda, ultrasonografía es la forma más fácil de ser diagnóstico. De esto ya habíamos hablado un poco de la fisiología, de la fisiopatología. El cólico biliar es un proceso autolimitado. Si el cólico o el dolor dura más de 12 horas o comienza fiebre, náusea, vómitos, entonces ya no es cólico biliar, sino que es colecistitis aguda. Ahora, la colecistitis aguda, si no se resuelve a tiempo, si no iniciamos un tratamiento con antibióticos, disminuimos la presión de la vesícula o se hace la cirugía, se puede convertir en una colecistitis gangrenosa, puede llegar a perforarse y darnos abscesos. Y la otra vía es formar un piocolecisto. La presentación clínica ya la venimos hablando, es la misma presentación, el dolor en el hipocondrio derecho, fiebre, signo de muerte positivo. Y la ictericia no es frecuente en los padres de colecistitis, sino en los padres de poliantitis. Diagnóstico, igual que lo hablamos, la ULCA tiene una sensibilidad del 85% y la especificidad del 95%. Entonces es una forma fácil, accesible, barata de hacer un buen diagnóstico. Tiene prácticamente los mismos porcentajes de especificidad y de sensibilidad, incluso mejor sensibilidad punta, y cuesta veces menos punta. Ok, tratamiento para la colecistitis. Primero tenemos que entender que la colecistitis no solo es el aumento de la presión dentro de la vesícula, sino también que en la mayoría de casos vamos a tener una sobreinfección hacia esta vesícula. Por lo tanto, necesitamos suspender la vía oral, iniciar líquidos intravenosos, isotónicos, solución salina, el suero de Harman, incluso se está volviendo a utilizar mucho el suero de Harman, y antibióticos parenterales a las bacterias frecuentes del perturbación intestinal. Entonces, antibióticos de amplio espectro, se recomienda el uso de cefalosporina de tercera generación, ceftriaxona, que tiene un muy buen espectro de acción en estas patologías. Para el dolor hay varias alternativas, puede ser una INES parenteral o puede ser un opiáceo. Los opiáceos, algunos se relacionan con aumento de la presión en el esfínter de Oddi y por lo tanto te aumentan el dolor o te aumentan la éstasis biliar. Por eso generalmente vamos a utilizar más AINES, y ustedes en el hospital verán que utilizan mucho ketorolaco o diclofenac más que un derivado de opiáceo. Y la colecistectomía es el tratamiento de elección. Esta puede ser por técnica convencional o abierta o por técnica laparoscópica, dependiendo de las condiciones del paciente, del equipo disponible, de la experiencia del cirujano. En algunos casos, cuando la inflamación de la vesícula es sumamente grande y esto no permite una adecuada exposición de la anatomía de la vía biliar, una de las opciones es hacer una colecistectomía parcial. Es decir, encontramos el fondo de la vesícula y lo podemos disecar hasta donde logramos disecarlo con seguridad y ahí podemos cortar, cerrar lo que nos queda de mundo vesicular
la mucosa que vamos a dejar, hay que quemarla, se cauteriza para evitar dolor, para evitar infecciones. Y lo ideal es que si vamos a tomar esta decisión, hagamos un colangiograma para estar seguros que el resto de la vía biliar queda libre, no tenemos un cálculo trabado o no lesionamos la vía biliar. En otros pacientes, cuando el riesgo quirúrgico es sumamente alto y darle una anestesia general o una anestesia más profunda al paciente, se nos puede incluso morir en la inducción anestésica, entonces puedes tomar la decisión de hacer una colecistostomía. ¿Qué es la colecistostomía? Anestesia local en el hipocondrio derecho, se hace una pequeña incisión y se identifica el fondo de la vesícula y se pone una sonda que nos va a drenar el contenido de bilis que este paciente tiene. Generalmente se utiliza para procesos infecciosos como fibrocistos en pacientes hemodinámicamente inestables. Posteriormente, cuando el cuadro resuelve, cuando mejoras las condiciones hemodinámicas del paciente, se puede planear ya una cirugía completa para hacer la colecistectomía. La coledocolitiasis es la presencia de cálculos en el conducto colédoco. Dependiendo de cuándo se formen los cálculos, así los cálculos se conocen como cálculos primarios y cálculos secundarios. Los cálculos primarios son los que se producen directamente en el conducto biliares, hepático o en el colédoco, y los cálculos secundarios son aquellos que estaban en la vesícula, es decir, un paciente que tenía colelitiasis y que el cálculo migró hacia el conducto colédoco. Es lo que normalmente encontramos. Pacientes que han tenido colelitiasis, policistitis y después nos hacen una colentitis o una pancreatitis porque un cálculo migró de la vesícula al colédoco. Incluso se consideran cálculos secundarios aquel paciente que se operó de una colecistectomía y hasta 2 años después presenta un cuadro de cálculos en el colédoco, porque pudo haber quedado un pequeño cálculo ya remanente en el colédoco que no fue identificado durante la cirugía. Entonces, en la coledocolitiasis va a haber dolor, va a haber ictericia, y esa es la manifestación principal. Ictericia con ACOL. Hemos hablado de Charcot y de Reynolds. Okay. El diagnóstico para las coledocolitiasis aquí sí, la ULTRA nos sirve para buscar la dilatación del conducto biliar, principalmente cuando encontramos cálculos en la vesícula y el radiólogo nos dice que el conducto colédoco mide más de 8 milímetros. Entonces aquí esto es un cuadro sugestivo a coledocolitiasis por la dilatación del conducto biliar. Algunos o algunas ultrasonografías sí nos logran identificar cálculos directamente en la vía biliar. Pero si no logramos identificar el flujo, si nos dice el radiólogo que no lo puede ver, sea porque hay superposición de asas o el paciente tenía mucho gas y no se lo debe identificar, o aunque logremos identificar la dilatación, lo que le toca a este paciente es hacer un CT, que es lo que hablábamos hace un momento. El CT nos va a dar una mejor vía diagnóstica y nos sirve como terapéutica. Y en un primer intento, el CP resuelve hasta un 75% de las resoluciones por cálculos y si es necesario se puede repetir el procedimiento y se logra hasta un 90% de resolución de cálculos con el CP y esto te va a evitar una cirugía más larga o las complicaciones de una exploración de la vía. Tenemos una imagen de un CP y la flechita señala esa burbujita más oscura que es un defecto en el llenado del material de contraste en el colédoco y eso significa un cálculo. Entonces ahí vemos una coledocolitiasis. Se mira también otra sombra ahí que es una vía metálica que es con la cual se van a extraer esos cálculos.
Ok. Hablamos del CEPRE como parte del tratamiento. Si no tenemos un CEPRE a la mano, pues entonces nos toca la exploración del colédoco, ya sea por vía laparoscópica o por cirugía abierta. Hay varias posibilidades de hacerlo. Ambas son buenas opciones, depende del equipo que tenga disponible y principalmente de la experiencia del equipo quirúrgico que está tratando a este paciente. Si el equipo tiene la suficiente experiencia en vía laparoscópica, pues es una mejor opción que hacerlo por vía tradicional o abierta. Pero si el equipo no está acostumbrado a hacer exploraciones de colédoco por vía laparoscópica, pues la opción es hacerla abierta. En cuanto a colangitis, ya le hemos hablado un poco de la colangitis, hablamos de obstrucción y por lo tanto infección en el árbol biliar. Las dos condiciones para que se desarrolle la colangitis es la presencia de bacterias en el árbol biliar y la obstrucción del flujo. Esta obstrucción del flujo nos va a dar el aumento a la presión intralumínica. Como veníamos diciendo, la tríada clásica de presentación de colangitis es la tríada de Charcot, que se presenta hasta un 50% de pacientes. Y de estos, eh, lo más evidente que encontramos va a ser el dolor. Y el tratamiento de la colangitis pues es la descompresión de la vía biliar. Tenemos que tomar decisiones rápidas en estos pacientes para evitar que esa vía biliar que ya está infectada nos haga un proceso supurativo y nos llegue a un shock séptico o a la muerte del paciente. Una buena hidratación medida para no tampoco sobrehidratar al paciente y el uso de antibióticos intravenosos. Podemos mantener la ceftriaxona y agregar metronidazol, es una buena combinación, y descomprimir el árbol biliar, ya sea por un CEPRE si lo tenemos a la mano o por vía quirúrgica, que eso es ir, identificamos el colédoco y ponemos un tubo en T o un tubo de Klerk, que es lo mismo. Otra de las complicaciones que nos puede dar la patología biliar son las pancreatitis por cálculos biliares. No vamos a hablar de pancreatitis, sino que simplemente que un cálculo que pasó a través de la vesícula al colédoco puede llegar hasta la ampolla y como hablábamos al inicio en la anatomía, el conducto pancreático desemboca en la misma ampolla, por lo tanto, este cálculo nos puede producir una lesión secundaria al páncreas por un aumento de la presión dentro del conducto pancreático y esto va a activar todos los mecanismos de activación de las enzimas pancreáticas. Normalmente son cuadros autolimitados, pero lo mejor es hacer un CEPRE para limpiar la vía biliar y asegurarnos de que ya ese cálculo ya lo quitamos y que al disminuir la presión empieza a disminuir también todo el cuadro de pancreatitis. Si ya resolvimos el cuadro de pancreatitis, si ya resolvimos la obstrucción que era por un cálculo, pues el siguiente paso es hagamos la colecistectomía, idealmente por vía laparoscópica, pero se recomienda que este paciente vaya a su casa con la pancreatitis resuelta y ya sin vesícula para disminuir el riesgo de que vuelva a ser una segunda fibrosis. Otra de las patologías que ya no se da por cálculos es la discinesia biliar. ¿Qué es la discinesia biliar? Es una vesícula que funciona de forma irregular, se contrae de forma irregular y nos va a producir dolor. En estos pacientes es en los que hablábamos de hacer la gammagrafía y se le daba colecistocinina para producir la contracción de la vesícula. Las imágenes nos van a hablar de cuánto del isótopo se está absorbiendo y cuánto se está excretando. Y ya hay relaciones establecidas para saber cuál es la fracción de dirección del
de elección del isótopo radioactivo que se utiliza para el estudio y en base a eso hacer el diagnóstico de disinenciabilidad. Si el cuadro se llega al final a un diagnóstico de disinencia, es decir, una vesícula disfuncional, el tratamiento es colecistectomía, porque no hay medicamento que te va a regular de nuevo la función de la vesícula y lo que vas a tener siempre cuadros de dolores a reproducir. La otra patología sin cálculos es la colecistitis aguda alitiásica. Es menos del 15% de cuadros de colecistitis son alitiásicas. Y aunque el mecanismo fisiopatológico no se conoce exactamente, se habla de éstasis dentro de la vesícula y de la concentración de solutos biliares. Hay varios factores de riesgo para el desarrollo de colecistitis alitiásica. Dentro de estos, la edad, enfermedades críticas o el estado crítico de algunas enfermedades, el paciente diabético, quemaduras, traumatismos y el uso de nutrición parenteral por tiempos prolongados. ¿Cuánto es tiempo prolongado? Arriba de 20 días. Algo que es llamativo es que los cuadros de colecistitis alitiásica son más intensos, se complican más rápido. Entonces, tenés que tomar decisiones más temprano si vamos a utilizar qué antibiótico y si se va a tomar una decisión quirúrgica. Y entras en la duda porque al inicio no tenés un cuadro, perdón, no tenés un estudio que te diga, mira, tiene cálculos, que es una colecistitis y sino que lo que vas a tener es una única que te va a decir, no hay cálculos, pero sí tienes una vesícula distendida. Ahora, si esa distensión de la vesícula se acompaña con edema de la pared, pues ahí no hay mucho que estar pensando. Es una colecistitis sin cálculo y el tratamiento, al igual que si tuviera cálculos, es colecistectomía. ¿Cuál es el abordaje? ¿Abierta o laparoscópica? Como se lo vengo diciendo, depende de la experiencia del cirujano. Ya las últimas dos que vamos a hablar son menos frecuentes. La fístula biliar, que generalmente se asocia secundaria a la cirugía de vía biliar, ya sea colecistectomía o exploraciones del colédoco. Puede ser por una lesión directa en la vía biliar o puede ser por la no identificación de un conducto de Luschka. Los conductos de Luschka son pequeños conductos que drenan bilis hacia la vesícula biliar directamente desde el lecho hepático. En la cirugía, cuando el conducto de Luschka es de tamaño considerable, estamos hablando de 1.5 a 2 milímetros de diámetro, se pueden identificar y se ligan. Pero cuando son más pequeños que eso, es bien difícil identificarlo durante la cirugía y puede producir el derrame de bilis hacia la cavidad. Y eso es la fístula biliar, ¿no? La salida de bilis hacia la cavidad. ¿Cómo sospechamos una fístula biliar? Si le dejamos un y por el dreno comienza a salir bilis, pues ahí no hay eso es una fístula. Pero si no tenemos un dreno y el paciente postquirúrgico comienza con fiebre, escalofríos, dolor, sensación de plenitud, pues entonces sospechemos que hay una complicación de la cirugía y le vamos a tomar o una ultra o un TAC abdominal buscando colecciones. Si encontramos una colección, pues eso es indicativo de que hay una fístula y se nos está acumulando y vamos a necesitar una nueva cirugía para drenar esta colección intraabdominal, que en el caso de una fístula se conoce como bilioma, y ir a corregir la fístula, ya sea por vía quirúrgica o también en esos casos se prevé mucha utilidad para identificar la fístula y si se puede poner una prótesis dentro del conducto colédoco, esto va a disminuir la salida de bilis y muchos casos de fístulas biliares se resuelven con CEPE sin necesidad de una nueva cirugía. La última patología que vamos a hablar es el ilio por cálculos biliares. Aunque el término ilio por cálculo biliar o ilio biliar no es el adecuado, ya que no tenemos un ilio, no hay una parálisis de
intestinal, sino que lo que tenemos es una obstrucción mecánica, porque hay un cálculo biliar que pasó no a través del coledo para llegar al intestino, sino que tenemos cuadros inflamatorios que hacen que la vesícula se pegue al duodeno y por la misma presión, inflamación, se va esparcelando la mucosa y se produce una comunicación entre la vesícula biliar y el conducto duodeno. Hay algunos casos en los que se puede producir con el colon, pero para que nos dé una obstrucción de intestino delgado, una obstrucción mecánica o un hilo biliar, es una comunicación de la vesícula hacia el duodeno. El cálculo pasa, el cálculo cuando son cálculos grandes, 2 centímetros de diámetro o más, pues entonces al llegar al hilo terminal o acerca de la válvula ileocecal, ahí se quedan grabados. El cuadro que vamos a encontrar en el paciente es un cuadro de obstrucción intestinal. Distensión, puede llegar a tener rebote, leucocitosis, y cuando encontramos, a veces en las radiografías sí se logra identificar los cálculos, ahí se cierra este diagnóstico, o le puedes tomar un TAC y encontrar el signo que se conoce como no movilio, que esto es encontrar aire dentro de la vía biliar, que no debería haber aire, sino que lo que sucede es que el aire que estaba en el duodeno o en el estómago se trasladó hacia la vía biliar. El tratamiento quirúrgico hay que ir a hacer puede ser por laparoscopía o por laparotomía, identificas la zona de obstrucción, se hace una incisión en el intestino y se saca el cálculo y luego se cierra esta enterotomía. Posteriormente, cuando ya el paciente lo tenemos más estabilizado, se puede hacer ya la colestectomía, que va a ser una cirugía un poco más complicada porque también hay que ir y cerrar el hoyo que tiene el duodeno. Y cerrar un hoyo en el duodeno también tiene su propia morbilidad, más que todo dependiendo del tamaño. Que si esperamos que haya pasado un cálculo grande, probablemente la fístula que tenga o el hoyo en el duodeno también va a ser de tamaño considerable. Bien, solo voy a presentar un video corto de una cirugía para que hablemos un poquito de eso. Este es un abordaje laparoscópico vamos a ver un poco del abordaje laparoscópico. Se colocan 3 o 4 trócares en el cuerpo umbilical, que es el más grande. Se coloca la óptica o la cámara generalmente mide 10 milímetros y colocas otro 4 en el epigastro y otro en el hipocondrio derecho o en el flanco derecho, que son los puertos de trabajo. En este caso estamos viendo cómo se diseca la vesícula de las adherencias que tiene para tratar de identificar el conducto cístico, que es ese hueso que vemos ahí que está quedando con la pinza, y atrás de eso está la arteria cística. Ya que los tenemos bien identificados, se quitan todas las adherencias y se colocan clips para cerrar el paso de bilis y lo aplicamos el conducto cístico. Lo usual es colocar dos grapas, en la parte distal y una en la parte superior. Y se corta cortamos el conducto cístico Doctor, y una la consulta. arteria cística. Dime. Fíjese que no está compartiendo el video. Se ha quedado compartiendo A ver, la PPT. Tiene que darle otra vez compartir al video. ok, bueno, vamos a hacerlo de nuevo. ¿Se ve ahora? Sí, doctor. Ok, bien. Entonces, les decía, se colocaban los zócares, entramos, se identifica la vesícula, que es la que ya se tiene ahí traccionada, y se comienzan a liberar las adherencias en la parte del cuello de la vesícula para liberarla del conducto colédoco y dejar la parte que es como más crítica,
aquí es donde se pueden producir las lesiones. Entonces vas liberando las adherencias. En algunos pacientes, cuando lo haces de forma electiva, estas adherencias son muy blandas y fáciles de quitar. Aquí encontramos este que se tocó ahí, es el conducto cístico. Ahí abajo está el colédoco. Y el que está atrás, ahí donde se está pasando la pinza, esa es la arteria cística. Se clipan ambos conductos, el conducto y la arteria, cuando ya estamos completamente seguros de que no hay otra estructura, sino que estos tubitos van directos hacia la vesícula, ¿verdad? Y si no, podemos ir y cortar un colédoco o un hepático y esto va a tener otras complicaciones. Ya que hemos cortado conducto y arteria cística, pues entonces comenzamos con la disección de la vesícula biliar del lecho hepático. Vamos tratando de hacer coagulación de un solo para que no nos vaya a sangrar hasta que disecas por completo la vesícula hacia el fondo. Ya que se ha completado la colecistectomía, entonces se revisa todo el lecho hepático para ver que no esté sangrando nada. Ahí es donde en algunas ocasiones logramos identificar los conductos de Luschka, pero no es tan común, ya que hemos terminado la colecistectomía, pues entonces pasamos a extraer la vesícula por uno de los puertos de trabajo, ya sea por el puerto epigástrico. Yo en lo personal prefiero sacarlos por el puerto umbilical, que es más grande, que lo puedes prolongar si tienes necesidad de prolongarlo y que al final no le va a repercutir en una cicatriz más grande al paciente. Bueno, ese es el tema. Preguntas, comentarios. Doctor, ¿qué deberíamos de pensar en un paciente que tenga colia y que ya tiene una colecistectomía? Ok, si ya tiene colecistectomía y el paciente presenta acolia, piensa en coledocolitiasis, o la posibilidad de una colecitis. Ok. Y Entonces, otra pregunta. dependerá también, dependerá un poco de los síntomas acompañantes, porque puede ser tan simple como un cálculo que haya quedado ahí, o puede haber otra patología obstructiva de la vía biliar. Si es un paciente de 60 años, con pérdida de peso, de larga evolución de esto, pensaría no en coledocolitiasis, sino en neoplasia del colédoco. Ok. Y otra pregunta, doctor. ¿Y el barro biliar como tal puede producir una colecistitis o síntomas de colecistitis? Sí, el encontrar bardo biliar o lodo biliar es prácticamente tiene las mismas implicaciones que se encuentran en cálculo. Te puede estar dando dolor a pesar de que solo haya arenitas o barro biliar. Ok. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? No, doctor. Sí. Bien, bueno, entonces nos quedamos hasta acá. Bueno, cualquier otra duda o algo, pues, con gusto la podemos resolver. Se comunican conmigo, nos vemos en el hospital y nos aclaramos. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.